Estas y más historias sobre volver a empezar, ustedes las van a conocer acá. Soy Silvana Espinosa Uribe. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Esta es la segunda parte de la historia de una mamá y una hija privadas de la libertad al mismo tiempo. Si no has visto la primera parte, te recomiendo pausar esta entrevista e ir a la de Natalie Camacho. Ok, acá la historia de Ana. Ana, un gusto conocerte, darte las gracias por la oportunidad, por recibirme en tu casa, por permitirme contar tu historia. Como te dije, cualquier pregunta que no quieras responder, no te sientas en la obligación. Esto es un espacio seguro, yo quiero que te sientas tranquila conmigo y podamos hablar de lo que tú quieras hablar. Muchas gracias. Muy buenos días. Empecemos por lo primero y es cómo te llamas y cuántos años tienes. Bueno, mi nombre es Ana Gudelo y tengo 61 años ya cumplidos. Sí, señora. Ujú. Ana, ¿cómo está conformada tu familia? Pues en este momento, su merced sabe, pues yo estoy en domiciliaria. Yo estoy, mi prima, sobrina por parte de mi mamá. Ella fue la que me apoyó y la que me colaboró desde el momento en que supimos que íbamos a salir de domiciliaria. Ella me abrió las puertas de su casa y ella fue la que tomó el arraigo. Entonces, en este momento estoy con ella y pues con mi mamá. Ok, ¿y cómo es la relación con tu mamá? Ah, maravillosa. Mi mamá, ella ha sido el motor de mi vida, porque pues igual yo he sido la mano derecha de ella. Yo he sido el apoyo de ella toda la vida, porque pues en mi casa yo soy la mayor. Y yo siempre fui como el eje, el motor de mi casa. Todo se hacía así como alrededor de lo que dijera o hiciera la hermana mayor, ¿sí? Entonces mi mamá y yo hemos sido muy apegadas toda la vida, toda la vida. Yo me fui, pues me casé con el papá de mi hija y sin embargo, aún estando viviendo en otra casa, yo iba todos los días donde mi mamá. Tuve a mi hija, mi mamá era la que me la cuidaba. Después de que me separé, yo volví a mi casa con mi mamá y pues la verdad yo nunca me había separado tanto tiempo de mi mamá porque pues ella es mi vida. Me dices que tienes una hija, Natalie. Sí, señora, sí, señora. ¿Tú vivías con Natalie, con tu mamá, antes de estar privada de la libertad? Sí, señora. Pues cuando yo me separé, yo volví a mi casa y en mi casa estaba mi papá, mi mamá, con mi hija y yo. Mis hermanos, pues ellos se casaron, hicieron sus vidas y yo quedé con ellos dos. Y Nata y yo éramos los cuatro. Mi papá pues tuvo una enfermedad que se prolongó más o menos durante 10 años, pero pues siempre estábamos juntos, siempre. Y Nata siempre creció pues con el amor de mi mamá, de mi papá la adoraba, él adoraba a Nata. Mi hija es hoy en día lo que es por mi mamá, porque mientras yo trabajaba, mi mamá me cuidaba a mi hija. Mi papá murió hace 12 años, él falleció hace 12 años y después quedamos solo mi mamá, Nata y yo, vivíamos las tres. Hablaste de tu trabajo. ¿Tú qué hacías antes de estar privada de la libertad? Yo siempre he trabajado en empresas privadas, sí, señora. Mm, ¿Cómo te sentiste tú en el momento en el que te citan a ti, a tu hija Natalie y a tu mamá indagatoria? Bueno, a grosso modo le voy a comentar, ¿sí? Realmente ni mi mamá ni Nata sabían de lo que estaba pasando, ¿sí? Cuando todo esto sucedió, eso fue directamente por la empresa y, y ya pues obvio ya me quedé yo sin trabajo ni nada y ya les comenté a la familia lo que estaba pasando, porque de todas formas la vida cambió totalmente. Eh, Seguimos pues en ese proceso. La primera indagatoria nos citaron a las 3.
Por obvias razones, pues ni mi mamá ni Nata sabían absolutamente nada desde un comienzo y yo sí acepté cargos. Yo sí acepté cargos desde la primera indagatoria. ¿Cómo te sentías tú de ver a tu hija y a tu mamá ahí contigo, ¿no? Como en ese momento, que me imagino que era una cosa muy angustiante. ¿Cómo te sentías tú de tenerlas ahí y ellas sin saber? Dios mío, eso fue muy difícil, y inclusive en este momento siento susto. Desde que nos llamaron a esa indagatoria, pues yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo iban a reaccionar pues mi mamá y mi hija, que pues que en ningún momento me señalaron, en ningún momento. Mi mamá es un ángel de Dios, ella lo único que me decía: "Imita, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?". Y mi hija pues también: "Ma, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué?". Y yo me sentía muy agobiada, me sentía muy asustada porque nunca habíamos pasado por este proceso, jamás, jamás, jamás. Yo siempre fui muy trabajadora, siempre fui muy cumplidora, siempre mantuve a mi familia con mi trabajo. Y nosotras no sabíamos en qué está o qué iba a pasar a partir de ese momento. ¿Nunca se te cruzó por la cabeza que pudieran terminar en la cárcel? Jamás, no señora, jamás, 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 porque pues inclusive yo quise em, que me dieran tiempo para devolver el dinero, para poderse resarcir un poco el daño, porque pues yo sé que uno comete errores, hace cosas que no debe ser. Y en ese momento, inclusive hasta este momento, yo quiero resarcir mi daño. No me importa haber pasado 5 años en la cárcel, pero yo quiero y que Dios me ilumine y me dé la oportunidad de, de devolver ese dinero. Cuéntame cómo fue ese 23 de septiembre del 2019. Ese fue el día que las capturan. Sí, señora. Em, ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue ese día? Mm, Pues cuando empezó todo esto, pues yo me separé de mi hija, ella vivía aparte, yo vivía con mi mamá. Ese día habíamos hablado de que pues que teníamos que hacer unas vueltas. Yo había dejado a mi mamá en la casa, yo había salido, íbamos con Nata para coger el Transmilenio. Cuando llegaron unas personas y nos dijeron de dónde eran y nos capturaron a las dos. Preguntaron por mi mamá y pues que para evitar un allanamiento o algo, que la llamáramos y que ella saliera. Y ahí nos capturaron a las tres. ¿Cómo te sentías? Te cuento que eso es lo peor, eso es lo peor, eso es lo más triste, eso es lo más angustiante, eso es porque lo que le digo, uno como no sabe qué es esto, uno no se alcanza a imaginar la magnitud de todo este proceso, que uno va ciego, ciego porque es que uno no sabe, uno no capta, uno parece que estuviera en un sueño de que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es el transcurrir de las horas, de los minutos, de los segundos, que uno va como aterrizando. Y créame que para eso pasa mucho tiempo para uno poder aterrizar a esos momentos. ¿Cómo fue la captura de tu mamá? Porque ella no estaba con ustedes. No, nosotras la llamamos y le dijimos que saliera, que apagara todo, porque pues ella se había quedado haciendo el almuerzo, si no me falla la memoria. Y yo le dije: "Madrecita, salga, salga, que vamos a hacer una cosa, póngase un saco y salga". Esa fue la última vez que estuvimos en ese apartamento. A ti te condenan finalmente por qué delito y por cuánto tiempo, Ana. Yo estoy condenada a 12 años.
eh, pero pues ese proceso fue muy rápido. Ese proceso, El juicio, ¿te refieres? sí, señora, porque, a ver, yo me allané a cargos desde la primera indagatoria. El día de la legalización de captura, eh, fue lo mismo. Y fue cuando decidieron enviar a mi mamá a domiciliaria por la edad y por su salud. Y a mi hija y a mí, supuestamente íbamos para el Buen Pastor. Pero mire cómo son las cosas. Desde que empezó este proceso, hemos sentido la mano de Dios, la verdad, porque Él no permitió que llegáramos al Buen Pastor, sino que en el único lado que había sitio y que nos aceptaron fue en la cárcel distrital, que la verdad, gracias a Dios llegamos allá, gracias a Dios. Entonces ese día de la legalización de captura, o sea, fue ese mismo día y duramos 2 días como en una estación de policía, una URI, algo así, y ya después nos separaron. Se llevaron a mi mamá y nos llevaron a nosotros para la distrital. ¿Cómo fue ese primer día en la cárcel? ¿Cómo fue esa llegada a la cárcel? ¿Qué sentías? ¿Qué te daba miedo? Me daba miedo todo y me daba tristeza porque mi hija en la legalización, en, en la legalización de captura, ella se entró en shock, que se le había acabado la vida, que, que qué iba a hacer, que su carrera, porque ella es profesional, ella tenía un muy buen trabajo y, y yo veía también a mi mamá sin mirando a todo el mundo asustada. Mi mamá nunca entendió todo esto. Mi mamá, los días que estuvo en esto, antes de que la llevaran a domiciliaria con mi hermano, tampoco entendió todo esto. Ese día que dijeron que íbamos intramural, que íbamos para una cárcel, mi hija se me descompuso muchísimo, mucho. Y yo no llegaba a captar, yo decía, si yo fui la que cometí el error, si yo fui la que hizo todo este proceso, ¿por qué está mi mamá y mi hija acá? Pero aún después del error que estaba cometiendo, cometí más errores involucrando a mi mamá y a mi hija, que pues eso no quiero llegar a ese fondo. Ese día, después de 2 días de estar andando noche y día por unas estaciones, por unas URIs, llegamos a la cárcel distrital, regañadas, perdiendo nuestra libertad, porque es que por eso se llama así, perder su libertad, o sea, perderlo todo, porque no nos dejaron entrar ni unas medias, ni unas cosas, ni lo otro, ni lo otro, y llegar directamente a una celda, donde ahí fue donde yo me descompuse totalmente y caí al piso, arrodillada, gritando, llorando, pero mire que la reacción de mi hija fue diferente. Tranquila, mamá, que estábamos a salir. Ella se descompuso en la audiencia con la juez, con todo el mundo, y recobró fuerzas y ganas cuando llegamos a la cárcel. Y yo fui la que me descompuse. Mm, Literal, arrodillada en el piso, encerrada en esa celda. ¿Las acomodaron para estar juntas en la misma celda? Afortunadamente, bueno, pues ese día es todo el proceso de reseña, de que le dan a uno uniformes y pues uno es uno viendo y siguiendo las instrucciones porque uno no sabe de eso, uno no sabe de eso. Estuvimos todo el día ahí,
Eso se llama reseña. Estuvimos ahí afuera todo el día. Hasta la noche fue cuando nos dieron unas cobijas, una colchoneta y con nuestras cosas. Ya entramos al fondo, al patio, al patio. Desde un comienzo la guardia sabía de que éramos madre e hija y eso sí lo tienen, el grado de consanguinidad, tratan de tenerlas a las personas unidas. Y gracias a Dios, desde que llegamos a la cárcel distrital, estuvimos mi hija y yo en una misma celda. Ana, ¿y cómo fueron esos primeros días? O sea, que hablaban del tema con Natalie, ¿qué pensabas tú? Porque trato de imaginármelo, trato como de ponerme en los zapatos de ustedes y decir, ¿qué haría yo si estoy privada de la libertad con mi mamá? Creo que me daría mucho miedo mi bienestar, pero me preocuparía mucho más el bienestar de mi mamá, ¿no? Em, ¿Cómo era eso? Bueno, llegar a la cárcel distrital, pues al patio Esperanza, eh, la primera semana fue de estar nosotras por allá en un rincón, prácticamente en el piso, porque no sabíamos, no conocíamos a nadie, no sabíamos cómo era. La percepción que uno tiene de las personas que están en una cárcel es que uno va a llegar y que va a haber, pelea, que va a haber, agresividad, que va a haber esto, que va a haber lo otro, pero mire que no es así, mire que no es así. Hay gente que lo acoge a uno muy bien. Hay gente muy querida y pues cuando nosotras llegamos se acercaban algunas de las personas, de las mujeres que habían allá. Oiga, ¿ustedes cómo se llaman? Y aterradas de ver madre e hija, de ver a Nata, porque pues Nata siempre ha sido como muy, muy puestecita, muy delicadita, muy, sí, y la veían a ella que pues que tan tranquila, que tan buenecita, que tan puestecita y en ese lugar. Y estuvimos toda la semana como acoplándonos, pero lo que le digo, se nos acercaban, mujeres, señoras, niñas, vengan, 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 compartimos, vengan, las ayudamos. Llegamos con una señora y una muchacha a la misma celda. La señora súper querida, ella nos ayudó que, venga, yo las llevo a donde hay que bañarnos, venga, yo les colaboro, estaba pendiente de nosotras, venga, allá es donde se pide la comida, hay que hacer fila acá, cuando la guardia le diga esto, mire, tiene que hacer esto. La otra muchacha, pues sí, un poco más joven, pero mire que desde que ya yo llegué a esa celda, ella me vio como la mamá, me decía: "Madre, madre esto, madre lo otro", pero pues es una niña o era una niña muy joven, ¿sí? Con otro tipo de pensamiento, que ya al transcurrir los días y eso, pues, traté de cogerla: "Venga, mi niña", yo les hablaba así: "Venga, mi niña, no haga esto, no se busque problemas, no esto, no lo otro". Entonces, como que llegamos y acoplamos, acoplamos relativamente fácil. ¿Tú sientes que o en algún momento recibiste críticas o reproches por haber, digamos, por lo que pasó siendo tu mamá y pues, digamos, estar en la cárcel con tu hija y que en su momento tu mamá también estuvo privada de la libertad? O sea, ¿sientes que recibiste como críticas por haber hecho eso, por lo que pasó? Su merced dice críticas de parte de Pues quién, sea de las internas que estaban contigo o incluso de sus familiares, de los allegados a ustedes. bueno, de las mismas internas, allá no se juzga. Allá usted puede, sentarse con alguien: "Venga, ¿y qué pasó con usted?". "No, pasó esto, esto, esto". Nadie lo juzga a uno en ese sitio, nadie lo critica a uno, porque uno está viviendo ese momento y uno estando con esas personas o esas personas cuando lo ven a uno no lo señalan. ¿Qué tal usted? Porque está no, mire que no es así.
En cuanto a mi familia, sí, 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 sí. Recibí críticas, recibí rechazos, recibí ausencias durante todo este tiempo, pero una gran filósofa me dijo algo: las personas no me hacen, las personas lo hacen. Y desde que ella me dijo eso, he tratado de aplicarlo para mi vida. Y hubiera querido conocer esta frase estando allá porque la verdad para mí fue muy duro y perdóneme la expresión, los primeros meses, o si se puede decir, los primeros 2 años, 3 años, me di muy duro, y echándome la culpa totalmente. Te quería hablar de eso, te quería preguntar, porque ahorita vamos a hablar del perdón, pero es inevitable hacerte la pregunta y es la culpa. ¿Qué pensabas? Eh, ¿Cómo lidiaste con ese sentimiento de culpa? Sí, yo todo el tiempo me echaba la culpa, lloraba muchísimo, sobre todo porque, pues, yo sentía que a pesar que con lo que hice, pues, creo yo, apoyé a muchas personas, que no es una justificación. Eh, Todo el tiempo me echaba la culpa, me sentía avergonzada, con mi familia, con las personas, eh, sobre todo con mi hija, con mi madre, y duré mucho tiempo así, y sobre todo de que, pues, eh, yo chequé y lo que teníamos se esfumó, algunas cosas. Otras logré como medio coordinar para vender, para yo poder pagar un abogado, porque yo no tenía abogado. O sea, eh, después de que a mí me condenaron, porque, pues, después de la legalización, hubo 1, 2 audiencias donde, pues, no se veía nada y, pues, yo no tenía abogado. Entonces a mí me condenaron. Ya después de que me condenaron, yo me fui a una apelación. Para poder pagar esa apelación, yo tuve que vender algunas cosas porque ya no tenía más, ya el resto no sabíamos dónde estaba. Entonces lo poquito que yo pude vender, con eso logré reunir un dinero para pagar una abogada, para la apelación. Y apelación que no funcionó porque no la hicieron bien, porque perdí esa plata cuando para esa apelación y yo perdí la apelación y ahí fue cuando me ratificaron la condena. En ese tiempo yo todos los días lloraba, todos los días me echaba la culpa, todos los días. Y mi prima, pues con la que estoy hoy en día, la que tiene el arraigo, yo ella estuvo todo el tiempo con nosotras, todo el tiempo pendiente, pendiente. Ella era la que iba a visitarnos, era la que nos alistaba la encomienda, era la que de pronto le pedíamos un favor acá afuera y eso. Me acuerdo que en esa época le dije: "Ya no quiero más, ya que me condenen, ya, ya". Y Como apenas rindiéndote. llevábamos ni siquiera un año, porque mi proceso fue así, súper rápido. Le dije: "No me importa, ya dejemos así, yo ya no briego más". Y ella me dijo: "No, Anita, no señora, tú no te vas a rendir, tienes que hacer algo, hay que mirar qué se puede hacer". Y me fui a la casación. La casación es el recurso que uno tiene, pues, pero es que una casación puede durar mucho más de lo que la condena de uno. Imagínese, yo llevo en casación, llevaba, pues, llevo más de 4 años en casación, porque estando allá prácticamente al año, yo entré a casación. Entonces, y duré mucho tiempo, duré como 2 casi 3 años echándome la culpa, sobre todo que en ese lapso, pues, pasaron muchas cosas, Natalie se me enfermó, estando allá, ella dejó de comer, se bajó mucho de peso, yo también, yo también me bajé mucho de peso, casi no comíamos, eh, Nata lloraba muchísimo,
porque pues no solo es que lo capturen a uno y lo lleven a la cárcel y ya, no, porque detrás de eso vienen muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en el caso mío, que mi hermano nunca había vivido con mi mamá y me tocó que mi hermano se llevara a mi mamá. Lo que teníamos, ¿qué pasó con eso? ¿A dónde fue a dar? ¿Qué se llevó mi mamá? La ropa, todas las cosas. No en sí lo material, que en ese momento sí de pronto estábamos mirando qué iba a pasar con todas esas cosas, pero ya después se volvió en segundo plano, ya. Oiga, ¿qué pasó con eso? ¿Qué importa? No importa, ya lo material pasó a segundo plano. Entonces esos 2, 3 primeros años fue mucho de látigo, de culpa, de llorar, de mirar todo lo que estaba pasando, de ver que mi hija se fue a juicio, que mi hija perdió ese juicio, que luego se fue a apelación, que perdió esa casa, esa apelación. Entonces, los primeros 3 años fueron muy difíciles. En ese sentimiento de culpa, tristeza, que me dices que lloraban mucho, ¿cómo hacían para distraerse en la cárcel? ¿Trabajaron? ¿Se dedicaron a algo? ¿Tú qué hacías como para quizás em, quitar la mente un rato de ese sentimiento tan horrible que tenías y trasladarlo a otro lugar como para distraerte? Bueno, durante ese tiempo, pues la verdad, conocimos de la palabra. Y yo tengo que decirlo en este momento, porque para mí es muy importante, como Ana Agudelo, de ver que Dios estuvo ahí, que Dios hizo una transformación, que en la cárcel distrital, en todos los pabellones, acuden muchas iglesias, y uno se congrega con esas iglesias. Y nosotras empezamos a congregarnos por las mismas muchachas del patio que nos llamaban a la oración, allá se llama ir a la oración. Entonces nosotras íbamos a orar, porque lo único que tuvimos fue la paz y el apoyo de Dios. Entonces ahí tuvimos una transformación espiritual que pues no voy a entrar en detalles. Pero sí les tengo que decir que si no hubiera sido por esa transformación espiritual, porque Dios nos dio la paz, la fuerza, nos hizo guerreras, valientes para todo este proceso, no hubiéramos aguantado. Porque créame que uno cuando llega a una cárcel solamente tiene 2 caminos para mí, o mejora o empeora, y uno escoge el camino. Entonces, nos dedicamos a la iglesia, ¿sí? Nos dedicamos a estudiar la palabra, a leer la palabra, entonces eso era gran parte del tiempo que dedicábamos. Y en la cárcel distrital los sacan a los privados de la libertad a talleres. Hay diferentes tipos de talleres. Hay taller de biblioteca, taller de artesanías, taller de panadería, CLEN, que es estudiar el bachillerato. Bueno, entonces la misma cárcel lo pone a uno, pues le hace como una especie de encuesta y uno dice más o menos qué quiere. Yo, afortunadamente, y lo puedo decir ahora, llegué al taller de artesanías. Yo salía a las 8 de la mañana del patio, regresaba a las 11 para almorzar, volvía a salir a las 2 de la tarde y regresaba a las 4. Entonces, durante todo este tiempo, pues en realidad se entretenía uno. Y yo llegué a artesanías y yo, pero es que yo de esto no sé nada. Pero Dios ya me tenía para ese taller. Entonces yo no sabía qué era coger una aguja, yo no sabía qué era leer un patrón, yo no sabía absolutamente nada. Pero entonces lo que le digo, desde que llegamos nosotras a ese lugar, siempre caímos en gracia, con la guardia, con los profesores, porque siempre tuvimos muy buena conducta
y siempre tuvimos mucho que ver con todas las compañeras, con la guardia, con la directora, con los profesores, de pronto por la misma forma de ser de nosotras. Entonces, pues les cuento que yo en la distrital, en el taller de artesanías, aprendí a tejer, aprendí a tejer. Hoy en día es mi emprendimiento y eso sí lo digo con mucho orgullo, lo digo con mucho orgullo porque pues a la edad que yo tengo, yo aprendí a leer patrones, puedo tejer en 2 agujas, puedo tejer de la forma que ustedes me digan, puedo tejerles lo que ustedes me pidan y como lo quieran. Si quieren les muestro así. Sí, por favor. Entonces, esto tú lo hacías en la cárcel, hoy en día La es tu cárcel, emprendimiento. este es mi emprendimiento, sí. Mire, este es mi emprendimiento y desde que salí en domiciliaria, pues he tenido también el apoyo de mi familia, de mis amigos y ahorita en diciembre pues hice cosas de Navidad muy bonitas y esto lo digo con orgullo porque yo no sabía, yo siempre trabajé en empresas, yo mantenía detrás de un escritorio con un computador, esa fue mi trabajo toda la vida. Pero mire lo que aprendí en la cárcel, Muy lindo. a tejer, y sí considero que hago cosas muy bonitas y Te estoy muy felicito. orgullosa de lo que hago. Siéntete muy orgullosa porque está muy, muy bonito este trabajo. Te felicito porque yo creo que eso también es como una prueba de que el que quiere puede, ¿no? Sí, señora. Cuando uno se pone quizás como ese propósito de aprender algo nuevo, uno nunca está lo suficientemente adulto o viejo, si lo quiere decir uno así, para aprender y para superarse uno mismo y, y de ahí pueden salir cosas muy bonitas. Sí, y en medio de este proceso también quiero decirles de que, pues, en la cárcel también uno sirve y le sirven a uno como de profesor, las mismas compañeras, porque mire que uno allá ve que no hay egoísmo, que uno allá no es egoísta para uno compartir y para uno enseñarle a otras personas. La percepción que uno tiene afuera, vuelvo y repito, de las personas privadas de la libertad es muy diferente, porque uno sí ve allá compañerismo, ve apoyo, ve ayuda, ve enseñanza. Entonces, esto también fue parte de las mismas compañeras que ya tenían tiempito tejiendo, ellas también me enseñaron. Y yo también serví de profesora. Claro. Conocí a alguien, bueno, aparte de todas las compañeras, porque pues hay compañeras especiales, sí, hay compañeras pues de la misma celda, que se vuelve uno como un círculo. Familia. Sí, familia en la celda, que uno comparte en la celda comida, uno escucha música, uno ríe, se lee un libro, ora. Entonces, esa es la compañera de la celda. Y la persona especial, como me pasó a mí, que fue con esta personita hermosa, que la quiero mucho. Ella me dice mamá. Ella es mi hija adoptiva. Ella fue nuestro apoyo durante todos estos años, porque esta niña también ya está cumpliendo 5 años de estar en ese lugar. Y fue durante todo este tiempo la persona que estaba pendiente, la persona que nos ayudaba, la persona que ponía su hombro cuando llorábamos, la persona que era incondicional, incondicional en todo, en todo. Ella sigue privada de la libertad. Sí, señora, pero creo que ya está por salir en domiciliaria. Sí, señora. Ana, una pregunta. En algún momento mencionamos que tu ex esposo, el papá de Natalie, digamos, ha sido como el abogado de Natalie en este proceso. Entiendo que en algún momento también te ha ayudado a ti. ¿Cómo es la relación con él? Mire, en realidad no ha sido tampoco pues lo más estrecho, pero tampoco ha sido pues de que no nos podemos ver, no, no. Dios ha puesto en su momento, porque pues él es abogado,
y, y, y él me ha ayudado a mí en varios procesos, que es ahorita la domiciliaria y ha estado pues en todo esto pues muy pendiente y como en aconsejarnos en qué debemos hacer, a dónde debemos acudir y cómo lo debemos hacer. Pero pues ha sido distante y no distante, no sé si me hago entender, sí. Por ejemplo, pues la esposa de él, ella también nos iba a visitar allá con la mamá de ella. Y yo pienso que ella es una persona muy querida, ella es así una persona también como muy condescendiente con todo este proceso y con todo lo que ha pasado. El hecho que de pronto pues los dos no pudiéramos seguir juntos no quiere decirte que nunca más, no, porque pues yo pienso de que uno debe ser algo civilizado y pues no tener inconvenientes con las personas con las que uno no puede convivir. No, y tienen algo en común y es a Natalie, La ¿no? hija, sí Entonces eso señora. siempre de alguna manera los va a unir. Sí señora, sí. Te dije ahorita que había un tema que yo quería hablar contigo, porque para mí, y en su momento también se lo dije a Natalie, es clave en esta historia y es el perdón. Em, Antes de empezar la entrevista te dije que yo creo que a las personas les cuesta mucho, por lo menos a mí, a veces me cuesta mucho pedir perdón y a veces me cuesta mucho perdonar. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de ti, del perdón, ¿no? ¿Cómo fue para ti o cómo pide uno perdón por lo que pasó? ¿Cómo fue en qué momento quizás tú sentiste que ya te habían perdonado tu mamá y tu hija? Em, ¿En qué momento sentiste que ya no tenías quizás que pedir más perdón porque ya te habían perdonado? Pues la verdad, yo con mi mamá, ella a mí nunca me reprochó. Ella solamente decía, ella me dice, Mita, Mita, ¿qué pasó? Mita, ¿por qué esto? Mita, si yo hubiera sabido, yo no la hubiera dejado. Pero nunca me reprochó, nunca me dijo, es por su culpa, nunca, jamás, jamás. Y yo sé que mi mamá en su corazón nunca tuvo rabia ni rencor. En cuanto a Natalie, el único día que yo la vi que de pronto me rechazó fue el día en que nos hicieron la legalización de captura. Pero todo el tiempo que estuvimos en la distrital, ella fue mi apoyo y yo fui el apoyo de ella. Ella nunca me reprochó, ella nunca me echó la culpa. Y lo que le digo, yo aterrada, ese día, el primer día que llegamos a esa celda, yo me desmoroné, yo me tiré en el piso a suplicar misericordia de Dios y ella, ánimo, ma, ánimo que de esta vamos a salir. Es increíble, es increíble. En cuanto al resto de las personas, llámese familia, amigos y eso, eh, algunos nos visitaron, algunos estuvieron ahí, otros no. Si fueron una vez, no fueron dos veces. Y ahí vimos quiénes estuvieron y quiénes están en este momento. Pero créame que en este proceso vuelvo y hablo de la parte espiritual. Uno no llega a sentir ni rabia ni rencor, porque Dios transforma eso y créame en que eso es así. Dios le da a uno esa paz de sacar esa rabia, ese dolor, ese odio por las personas, por las circunstancias, por las situaciones, por el tiempo. Dios se encarga de eso. Y si uno quiere, uno puede, la verdad. Es que sí te quería preguntar cómo te transformó esta situación, claro, de la mano con Dios, pero yo creo que todo el mundo cuando toma una decisión, bien sea buena o mala, cuando vive una experiencia, bien sea positiva o negativa, aprende, ¿no? Y tú me has dicho que aprendiste un montón. Entonces yo siempre he dicho que uno cambia. Yo era una persona muy distinta hace un año, porque en este año, en este último año me han pasado cosas tanto buenas como malas que me han hecho crecer, que me han hecho abrir los ojos. ¿Cómo te transformaste tú? Em, pues yo pensaría que hay muchas cosas en cuanto a tener paciencia.
eso me transformó mucho. A, a esperar, porque uno aprende a esperar. Uno aprende a ser más agradecido, agradecer un plato de comida, agradecer en su casa si sea un arroz con huevo, agradecer el hola, buenos días, porque para uno es muy natural, pero uno en estas circunstancias y en un proceso de estos, uno aprende a valorar muchas cosas, a la familia, no importa lo que sea, no importa cómo sean, pero es la familia que Dios nos dio y es uno valorar a la familia, como sea. Am, economizar, porque uno a veces en su casa o en su diario vivir, uno no sabe economizar las cosas. Y uno en un sitio de estos, uno tiene hasta que aprender a valorar una bolsa plástica, porque eso le sirve a uno, a economizar el jabón, a economizar un champú, porque tiene que esperar que pase un mes para que llegue la encomienda y esperar si puede entrar lo que, o si hay plata para que le lleven a uno eso. Entonces yo pienso hoy que mi transformación total, total en esto es valorar todo, 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 cada día, cada persona y las cosas, la verdad. Cuéntame cómo fue ese momento en el que les dieron la noticia de que salían a prisión domiciliaria. Uy, bendito Dios, eso es muy bonito, eso se siente. Porque pues igual uno ya cuando lleva cierto tiempo y uno está en constante comunicación con el abogado, que en este caso es el papá de mi hija, él iba contando los días, él iba, les falta tanto, les falta esto, le falta lo otro. Bueno, yo lo intenté como 3 veces enviando documentos al juzgado y me la negaban por X, Y, Z. Bueno, no importa. Entonces ya cuando al final y que ya pasamos los papeles las dos, porque la idea era, y yo le decía a mi hija, yo entré contigo, yo salgo contigo. Ni yo te voy a dejar a ti, ni tú me vas a dejar a mí. O sea, a mí me daba terror de solo pensar que Nata saliera y que yo me quedara o que yo saliera y que Nata. Pero Nata fue muy pausada. Y es más, Nata en los últimos 2 años, después de conocer todo este proceso de la palabra, ella se volvió mucho más tranquila. La angustiada era yo por los papeles, por eso. Y yo, ma, tranquila, no te preocupes, ya va a llegar. Entonces imagínese que cuando ya eché los papeles, pues el primero que se dio cuenta fue el papá de Nata. Y él le contó a ella y Nata no me contó a mí. Pero imagínense que por horas primero llegó mi libertad que la de Nata. Entonces, eso se llama notificación. De los abogados de la cárcel lo notifican a uno y me notifican a mí que ya me habían concedido la domiciliaria. Pues claro, mi chiquitina, la niña que yo le cuento, Alejandra, mi mamá lloraba, gritaba, saltaba y Nata también. Y yo, bueno, ¿y la tuya qué? Estaba ahí con la guardia, con una cabo. Anita, no se preocupe, Anita, espérese, espérese, Ana, espérese. Y yo no, yo llorando, llorando en esa consola ya dentro en la guardia. Y yo no, yo sin Nata no me voy. Y Nata, tranquila, mamá, que la mía ya llega hoy o mañana. Y yo no. Pero entonces ya después, eso fue también como en días. Llegó mi domiciliaria, al otro día llegó la de Nata y ya empezar a guardar y a regalar las cosas. ¿A quién le íbamos a dejar todo? ¿A quién íbamos a dejar pijamas, comida, cosas de aseo, cosas que necesitan las personas en ese lugar? Porque eso sí hay mucha necesidad y, y vuelvo y le digo, es ahí donde uno aprende a compartir. Porque si mi chiquita no tenía jabón, nosotras le dábamos el jabón. Si la compañera de la celda no tenía mm,
unas galletas o algo. Por la noche compartíamos esa comida. Entonces uno aprende allá a compartir mucho y a dar con amor, que a veces acá afuera uno no lo hace, a dar las cosas con amor. Wow. ¿Cómo es estar privada de la libertad en tu casa? ¿Cómo te sientes? Uy, para mí esto ha sido lo más maravilloso, porque no me importa estar todo el tiempo en el apartamento, no me importa porque pues estoy con mi mamá, estoy con mi familia puede venir a visitarme, puedo comer lo que yo quiero, puedo acostarme a la hora que yo quiero, levantarme a la hora que yo quiero. Pero estás sin tu hija. La separaron. ¿Cómo te sientes tú con eso? Pues nosotras antes de salir lo lo hablamos allá, que teníamos que separarnos y que pues que ahora las cosas, lo vimos, volteamos las cosas, ¿sí? O sea, Nata es muy dada de voltear las cosas y ella me decía, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Y eso era lo que a mí me tranquilizaba, de que ella iba a estar con su papá y ella iba a estar bien, iba a estar en un muy buen lugar. Y me decía, ma, nos podemos hablar por WhatsApp, nos podemos hacer videollamada, podemos hablar todo el día. Entonces me decía, voltea las cosas. Y pues también ella me ha enseñado eso, aunque me falta mucho, pero como a voltear las cosas. Bueno, nos separamos, pero ya vamos a estar fuera. Vamos a poder ver el cielo en toda su plenitud. Y lo que le digo, nos podemos poder comer lo que queremos, levantarnos a la hora que queremos, vestirnos como queremos. Entonces, como que nos fuimos preparando en esa semana. Inclusive, a nosotros nos reseñaron un viernes ya para la salida y nos volvieron a llevar pues a reseña, que son las primeras celdas, como cuando uno entra, pues así mismo cuando sale. Nos llevaron el domingo por la noche, nos sacaron de la celda, todas pegadas de las puertas, adiós, doña Ana, adiós, Nata, golpeando las puertas. La despedida de mi chiquita, eso fue lo más duro, dejarla a ella, dejar esa hija adoptiva que duró tantos años con nosotras. Y al mismo tiempo, pues nos abrazábamos con Nata y ella me decía, por fin, ma, por fin acabamos con este desierto, gracias a Dios. Pero cuando uno sale de la distrital, uno no sale directo, sino que tiene que ir hasta el Buen Pastor, que tampoco sabíamos ese proceso. Para nosotras también fue nuevo. Nos sacaron a las 6, 7 de la mañana del día lunes, a Nata y a mí, en un carro de la distrital. La guardia nos llevó hasta el Buen Pastor para reseñarnos porque ya uno en domiciliaria pertenece es Limpec, claro. al IMPEC y fue otro proceso. ¿Hay algo que te dé miedo de salir ya en libertad, libertad? ¿O te lo imaginas? ¿Te imaginas el día que ya puedas salir a caminar, puedas ir al supermercado, puedas ir a un restaurante, a cine? Pues sola yo creo que no puedo salir por el momento. Yo pienso de que sola, quién sabe, saliendo, cuánto tiempo vaya a pasar para yo poder salir sola. Porque me, viendo las noticias, veo que Bogotá ha cambiado muchísimo, las vías, que puentes, que han hecho muchos arreglos y tendría que volverme a acostumbrar como al tema de las rutas, del Transmilenio, del transporte. Entonces es como esa ansiedad de ver qué tanto ha cambiado y qué cosas nuevas hay, que cómo me voy a sentir nuevamente montada en un bus, gozándome un trancón, porque para mí pues puede ser un gozo, gozarme un trancón, em, hacer una fila, debe ser muy bueno otra vez hacer una fila.
Entonces, lo que sí le puedo decir es que sola no creo que pueda salir por el momento. Me toca salir acompañada. Pero te da ilusión. Ay, sí, 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 pero lo que le digo, he estado tan contenta. Llevo 9 meses en domiciliaria y estoy tan contenta aquí que a mí se me pasan los días, las horas y sobre todo con mi trabajo. Esto me entretiene mucho, esto me llena mucho. Y de solo pensar que si yo puedo vender 1 o 2 muñecos, esto sirve para el sustento de mi mamá, del mío, para las cosas que necesitamos, para lo que queremos. Entonces, sí me gustaría salir, pero todo a su debido tiempo, ¿sí? Ana, ¿qué le dirías a una persona o a cualquier persona que nos esté escuchando hoy, esta entrevista, que esté en un proceso de pedir perdón o, o de recibir un perdón, o que no sabe cómo pedir perdón o no sabe cómo perdonar, que sienta culpa? ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Qué consejo les podrías dar? Pues la verdad de uno, lo más importante es perdonarse a uno mismo, porque esto es lo que más lo agobia a uno, el perdón con uno mismo. O sea, yo le diría a esas personas es, perdónese usted mismo, valórese, quítese esa culpa. Y yo me apego mucho a lo espiritual. Entrégale esa culpa a Dios, que Dios perdona, que Dios le quita ese peso. Y yo lo logré de esa manera, pidiéndole a Dios que me diera paz, que me diera tranquilidad y que me quitara ese yugo que yo mantenía ahí, esa culpa. Y créame que hasta cuando yo, Ana Agudelo, se perdonó y limpió su corazón de su pecado, de yo con yo, por decirlo así, yo con yo me perdoné, yo me perdoné. Y así empecé a ver, porque también antes iniciando ese proceso, yo veía y yo, ve, fulano, ¿por qué no viene? Y empezaba como a maquinar, si ve, no viene por esto, no viene. O sea, sentía mucho dolor porque usted no me visitaba. Sentía mucho dolor porque usted no estaba pendiente de mí, ¿no? Y eso hay que soltarlo, hay que soltarlo. Entonces, como yo tenía esa culpa, como yo tenía ese dolor, como yo tenía esa angustia y como tenía esa carga, por eso era que yo no veía más allá el por qué las personas, como lo quieras llamar, me dieron la espalda, me señalaron, me echaron culpas, no quisieron. Entonces, cuando yo me perdoné, ahí empecé a soltar todo. Empecé a soltar las personas, empecé a soltar. Todavía hay veces me cuesta, porque pues igual yo pensé que cuando saliera en domiciliaria, cuando ya la familia puede venir, yo pensé que esto se me iba a llenar, que esta casa no se iba a desocupar y también me equivoqué. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Sí, señora, pero mire que ya no me da ni rabia, ni dolor, ni nada, porque cada quien tiene su propio desierto y cada quien lo vive como puede. Entonces, yo lo único que le pido a Dios es paz y tranquilidad. Y créame que la he sentido y estoy muy en paz, muy en paz. ¿Qué le dirías a tu mamá? Un mensaje a tu mamá. Ay, ella es que la amo, que es mi vida, que lo único que yo le he pedido a Dios es que me dé vida, fortaleza, para yo poderla cuidar, como dice la palabra, honrar a padre y madre. Y mi papá pues ya no está, pero honro a mi madre, la honro, la amo, le pido a Dios que me le dé vida, salud. Todos los días desde que yo salí, oro con ella, me arrodillo cuando ella se acuesta, me arrodillo, leo la palabra
y le pido a Dios que me la cuide, que me la proteja, que me la bendiga, que le dé salud, que yo la pueda disfrutar después de tantos años que estuve lejos de ella, porque ella sabe que ella es mi vida y mi motor es ella. Es que ni siquiera Nata, que es también esa mujer, sí, yo la adoro, yo la amo, pero en este momento mi foco, mi centro, mi vida es mi mamá. ¿Y qué le dirías a Natalie? Mi vieja, mi chiqui, mi flaca, como le digo, que he aprendido mucho de ella, que fue mi gran apoyo en ese lugar, que si no hubiera sido por ella, yo no hubiera aguantado, aunque yo sabía que era doble encierro estar con ella, estar las dos, pero ella fue mi polvo a tierra en ese lugar, porque ella era la que me hacía aterrizar en muchos momentos, porque tampoco ha sido fácil este aprendizaje en la parte espiritual, no ha sido fácil, porque esta carne pesa, pero Nata me ha ayudado muchísimo y me ayudó muchísimo a encontrar ese rumbo y sobre todo también a no ver que las personas me hacen, sino que hacen. Y ya para terminar, si pudieras devolver el tiempo, ¿qué le dirías a esa Ana de 10 años que todavía le queda una vida por delante, sin saber de pronto todo lo que se le viene? ¿Qué consejo le dirías? Pues la verdad, esta Ana ha tenido que atravesar varios momentos en su vida. Que confíe, que sea fuerte, que sea valiente, porque es una guerrera. Gracias. Ay, perdón. No, gracias por el espacio, por contarnos tu historia, por enseñarnos tanto. Yo creo que la gente tiene mucho que aprender de ti. A ustedes muchas gracias por brindarme en este espacio, por dedicar tiempo a estas cuantas palabras. Eh, pero créanme que en toda situación, o sea, desierto no es solo cárcel, desierto puede ser una enfermedad, desierto puede ser una situación económica, desierto puede ser cualquier situación. Entonces tenemos que ser fuertes y valientes para poder sobrellevar estos desiertos. Gracias. A ustedes, muchas gracias. El equipo de Latente incluye a Alejandro Borraes, Valentina Díaz, Carlos Espinosa, Jorge García, Fabiana Javid, Nicolás Martínez, Diego Martínez, Edwin Mejía y María Paula Santos. Latente es hecho gracias al apoyo del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, Click Air y Estudio Roda. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Soy Silvana Espinosa Uribe. Hasta pronto.